Beli, que he tenido muy presente en las pasadas semanas, que dice así: la solidaridad es la ternura de los pueblos. En segundo lugar, quiero agradecerles a ustedes, a este movimiento del 7 de mayo, al movimiento estudiantil en toda su diversidad y amplitud del sistema de la Universidad de Puerto Rico, específicamente este que está aquí presente del recinto universitario de Mayagüez, porque ustedes son lo que yo estoy empezando a pensar en llamar nuestra utopisla. Ustedes son nuestro arrojo como país, ustedes son esa ternura radical y esperanzada para un Puerto Rico que necesita de gente como ustedes y que necesita que nosotras, las profesoras y los profesores, las ciudadanas y los ciudadanos, nos parezcamos más a ustedes. Así que quiero empezar por ahí. Así que muchas gracias. Dense un aplauso. Esta conversación, fuera de estructuras existentes sobre la discusión de la autonomía o las autonomías en la Universidad de Puerto Rico, es posible precisamente porque ustedes se han dado una tarea que muchos de nosotros, profesores y profesoras, no hemos sabido sostener decorosamente. Así que yo quiero empezar por ampliar esa presentación de Zoila. Yo soy una profesora y una persona bastante queer, en muchos sentidos de la palabra, en toda la ambigüedad y la elasticidad y la confusión que genera ese término. Ciertamente soy profesora del Departamento de Humanidades, del programa de Literatura Comparada. Fui contratada desde el 1 de agosto del 1999, así que echen la cuenta. Trabajé 2 años en Administración Central, bajo la incumbencia de Antonio García Padilla. De hecho, fui parte de la vicepresidencia de Asuntos Estudiantiles, la primera que hubo, en los últimos 2 años de la presidencia de Antonio García Padilla. Pero he sido otras cosas. He sido directora del Departamento de Humanidades por 1 año y medio. He sido directora del Centro de Publicaciones Académicas de este recinto por 3 años. Y he sido, y quizás es uno de mis sidos más queridos, coordinadora del Centro Universitario para el Acceso, que se originó en este recinto en el 2007 y que se ha expandido a otras 5 unidades del sistema de la Universidad de Puerto Rico en los pasados 2 años, y que tiene como objetivo precisamente hacer más pública y más accesible la Universidad Pública de Puerto Rico. Específicamente, potenciar las posibilidades de que jóvenes de residenciales públicos y de barriadas empobrecidas de nuestro país tengan acceso a la mejor Universidad de Puerto Rico. También soy una estudiante, me gusta reconocer que yo soy una estudiante realmente encubierta en título de profesora. Tengo un título de profesora, pero realmente lo que me gusta hacer es estudiante. Y procuro, pues, que cada jornada, cada semestre, aprender. Así que este semestre estoy aprendiendo mucho con mis cursos, pero sobre todo estoy aprendiendo mucho por lo que ustedes están haciendo en Puerto Rico. Soy muchas otras más cosas que no les voy a decir porque tengo 15 minutos. Pero quise empezar diciendo desde dónde les hablo, porque me parece que es bien importante reconocer que las voces o los lugares desde donde nos posicionamos, profesoras, profesores, estudiantes y comunidad universitaria en general, están preñados. Tenemos múltiples perfiles, múltiples dimensiones y múltiples experiencias que traemos a la conversación, y sobre todo a las posiciones que asumimos respecto al tema de la autonomía y a otros temas. En las próximas partes, después de esa respuesta apresurada desde dónde hablo, he bosquejado mi exposición en 3 partes. La primera parte
es cuáles son las que yo considero las 4 esferas, y hemos coincidido en 4, en el número 4, así que podemos reflexionar sobre esa numerología. Las 4 esferas que yo considero cruciales tomar en consideración cuando hablamos de autonomía fiscal, que fue el ámbito que se me solicitó que compartiera con ustedes en esta tarde. Se podrán imaginar cuánto me he divertido, una profesora de literatura, haciendo estas reflexiones sobre autonomía fiscal en la Universidad de Puerto Rico. La primera esfera que sin duda viene a la mente nuestra y es uno de los aspectos que se menciona más o entra más en consideración cuando hablamos de autonomía fiscal, es la autonomía de la Universidad de Puerto Rico respecto a las instancias gubernamentales, llámense esta gobierno de Puerto Rico o llámense esta gobierno de los Estados Unidos en sus diferentes instancias federales. La segunda esfera que más se menciona y a la que se recurre con mucha insistencia, sobre todo desde este recinto, cuando hablamos de autonomía fiscal, es precisamente la Administración Central y la Junta de Gobierno. Esa estructura que, como muy bien ha señalado Héctor, nació en el Jardín Botánico y ha crecido al auspicio de un ecosistema extraordinario y que deberíamos mudar a ver si empieza a empequeñecer. Dentro del ámbito de la Administración Central y la Junta de Gobierno voy a hablar de estas 2 esferas de manera combinada, pero ciertamente, como muy bien señaló Héctor, se trata, como ustedes saben perfectamente, se trata de 2 entidades por separado, en donde también hay que negociar y dirimir esta esfera de la autonomía fiscal de la Universidad de Puerto Rico. Y estoy hablando de un desdoblamiento de esa negociación y de esa deliberación en cuál es la distribución presupuestaria desde la administración, en la Junta, aprobada en la Junta de Gobierno y luego distribuida desde Administración Central a las 11 unidades del sistema. ¿Cuáles son las políticas fiscales que la Administración Central ejecuta y que muchas veces, no siempre, son aprobadas desde la Junta de Gobierno, otras veces desde la Oficina de la Presidencia y todas las instancias que están supeditadas al presidente? En tercer lugar, ¿cómo se administran o cómo se gestionan asignaciones especiales o decisiones fiscales sistémicas? Traigo a colación un caso que nos ha tenido en vilo y muy indignados recientemente, como por ejemplo, cómo se adjudican las becas presidenciales. Hay 2 esferas de las cuales la Universidad de Puerto Rico y cualquier universidad del mundo debe dirimir con mucha seriedad el tema de autonomía fiscal, que se mencionan mucho menos que estas que acabo de mencionar. Esas son el empresarismo capitalista, específicamente todas y cada una de las alianzas y las concesiones que las instituciones universitarias hacen, no solamente para formar los cuadros profesionales, técnicos y laborales de estas empresas, sino que estas empresas muchas veces determinan la creación de programas académicos, la adjudicación de fondos a programas que se quieren potenciar precisamente para fortalecer ciertas áreas en el empresarismo capitalista del momento. Pienso, por ejemplo, en un programa que viene a ser y crecer al amparo de este contubernio entre universidad y empresarismo capitalista, que es, por ejemplo, el programa de biotecnología, que es muy famoso en nuestro recinto. Pero podría mencionar muchos más. En segundo lugar, otra esfera que me parece crucial y que se habla poquísimo de ella, sobre todo en estos comités existentes de autonomía universitaria, es la autonomía fiscal frente a las entidades de fondos externos y de subvención de la investigación en la universidad. Esas entidades, tanto a nivel local o federal, determinan muchas veces qué investigación se hace y qué investigación no se hace en la universidad. Eso también es una discusión relevante, pertinente y urgente sobre la autonomía fiscal universitaria. Porque, sobre todo los que habitamos en el edificio de Chardón, en los últimos 40 o 50 años no hemos estado ni siquiera entre las primeras 20 prioridades
de estas instituciones. Así que la universidad que queremos defender, para nosotros los que estamos todavía en ella y los que vendrán, es una universidad que tiene que defender la autonomía fiscal de ámbitos de la investigación que no son favoritos de las entidades de subvención externa federales y locales. En otras palabras, en ese último punto, Puerto Rico debe plantearse con mucha seriedad y mucho celo cuánto más se va a imponer la colonialidad del saber en nuestra universidad pública. Cuánto más los saberes dominantes, los saberes de las instituciones que al final deciden los destinos de nuestro país, se van a imponer por vía de subvenciones y de auspicio en materia de proyectos de investigación. Hay otras esferas, por supuesto, del área de la investigación no es la única, pero esa en particular es una ausente en las discusiones sobre autonomía fiscal en la Universidad de Puerto Rico y me parece que es bien importante que la traigamos a la mesa de negociación. Pienso y me resulta tremendamente conmovedor siempre que lo pienso, los pactos maquiavélicos con el Departamento de la Defensa, los pactos maquiavélicos que hacemos con Lockheed Martin, los pactos maquiavélicos que hacemos con Monsanto, etcétera, etcétera, etcétera. Tercera parte de mi presentación, yo considero que la autonomía, lo compartía con los compañeros antes de empezar, no solo fiscal, sino la autonomía universitaria en todas sus esferas, académica, administrativa, fiscal y en cualquier otra área que se nos pueda ocurrir, aparte de esas tres, no solamente debe exigirse a estas esferas o estas instancias que mencionaba antes y debe lucharse por ellas, sino que debe tomarse y ejercerse en el estatuto reglamentario y legal que existe hoy. No podemos esperar a que se nos conceda la autonomía, hay que ejercer la autonomía y hay que ejercer la autonomía con la ley que existe y con el reglamento que existe. Y podrían hablar con ustedes sobre esto todo lo que quieran, con ejemplos bien específicos de con la ley que hay, con el reglamento que hay. No he hecho el ejercicio de hacer esta evaluación con los 4 modelos que acaba de presentar y sobre todo con ese informe. Podríamos en todas y cada una de las unidades del sistema de la Universidad de Puerto Rico ejercer una autonomía en el ámbito fiscal que le voy a describir ya mismo. En otras palabras, los ejercicios de autonomía fiscal deben ser ejercicios integrados, en otras palabras que estén interrelacionados y articulados, que sean interdependientes y que no esperen porque sea concedida por ninguna de las esferas que mencioné previamente. Tienen que tomarse en el ejercicio de nuestra gestión, tanto docente como de la investigación, como de la experiencia de enseñanza-aprendizaje. Y voy a mencionar varios aspectos que considero centrales en esa toma, en ese ejercicio, en ese actuar la autonomía fiscal en el ámbito universitario. Número 1, y esto voy aquí a problematizar un poco conceptos que yo he utilizado en el pasado y sobre todo usamos muchísimo en la huelga del 2010. Yo considero que debemos empezar a cambiar nuestro lenguaje y sobre todo nuestro paradigma al pensar la educación como una inversión. Esa palabra sigue supeditada a lo que es la ley del mercado, a lo que es el contrato de la institución con estas esferas con las que estamos negociando la autonomía fiscal. Creo que debemos atrevernos y luchar por que se hable de derecho a la educación, derecho colectivo a la educación, no un derecho individual, individualista, sino un derecho colectivo a la educación, más que una inversión. Y otra vez sigue manteniendo el protagonismo del lenguaje del mercado y del capital. En segundo lugar, ese derecho colectivo a la educación universitaria en un país debe promover la educación como un imperativo social
para el bien común. El conocimiento al servicio del bien colectivo, en especial de las y los y les más vulnerables. No de las empresas, no de los emporios en surgimiento, no de los intereses del capital y muchísimo menos de los intereses del imperio. Número 3. Los ejercicios de autonomía fiscal integrados a los que me refiero deben multiplicar las esferas decisionales de participación y deliberación en las decisiones fiscales, desde las esferas más micro hasta las esferas más macro, y de todos y todas los constituyentes de la Universidad de Puerto Rico, no solo de ese cuadro que tan, a mi juicio, perversamente se le llama gerencia académica. Esa participación en las tomas de decisiones fiscales de todos los organismos, me refiero desde los centros de investigación hasta la presidencia, a la Junta de Gobierno, debe venir acompañado por un seno a la transparencia, lo que yo llamo la transparencia radical y la rendición de cuentas, diligente, no una rendición de cuentas cada 2 años con estados financieros auditados, que cuando los vamos a leer ya han caducado muchísimas de las decisiones urgentes que había que tomar. Rendición de cuentas al país que nos subvenciona, pero también rendición de cuentas a todos y todas los constituyentes de la Universidad de Puerto Rico. Elaboración de presupuestos participativos a partir de planes estratégicos participativos. Yo no sé ustedes, pero nuestro plan estratégico institucional vence este año, en el 2016, y es para la década. Yo sé que hay comités constituidos que están elaborando el plan que se hace vigente el 1 de enero del 2017 y yo no he visto todavía un párrafo. Eso no es un plan estratégico participativo y por lo tanto cualquier decisión presupuestaria que se tome a partir de ese plan no es autonomía fiscal. Perdón. Es importante crear una plataforma de transparencia. Puede ser una herramienta digital, eso podría agilizar las cosas, pero también debe ser una plataforma de transparencia en donde cualquier ciudadano, cualquier ciudadana puertorriqueña sepa cuáles son las prioridades institucionales de la Universidad de Puerto Rico este año, cuáles son las adjudicaciones presupuestarias, a qué cuentas van y cuáles han sido los resultados de esas inversiones presupuestarias en esas diferentes categorías o en esas diferentes prioridades. Finalmente, se debe establecer un protocolo celoso y diligente para atender querellas y para atender casos de personas en el liderato universitario que incumplan con cualquiera de esos principios que he mencionado antes, de lo que yo llamo autonomía fiscal, que puede ocurrir hoy. Ahí termino mi tercera parte y estos últimos minutos que me quedan quiero dedicarlo a hacer 2 declaraciones respecto a la comunicación que recibimos. O sea, quiero hacer 2 declaraciones sobre una declaración. Declaración del presidente y rectores de la Universidad de Puerto Rico, fechada el 28 de marzo del 2016. Yo traía una declaración sustitutiva de la declaración, pero para dar pie a la conversación y honrar el tiempo estipulado, solo voy a decir mis 2 declaraciones. Y estas son las siguientes, dicen así. ¿Qué pienso de esta declaración? Que me parece un buen gesto, pero tardísimo y sin ninguna credibilidad. ¿Por qué ese tono combativo, beligerante de nuestro presidente y de nuestros rectores no se le ha aplicado al gobierno de Puerto Rico, al Departamento de Hacienda, y se le dirige a una junta que todavía ni existe? Quiero pensar, y esta es mi segunda declaración, cómo traducir ese gesto
que es un buen gesto. En una convocatoria radical, en un movimiento social ciudadano que desde luego tenga credibilidad en este contexto. Pues yo creo que este movimiento estudiantil, que ya tiene muchos haberes y mucha credibilidad a mi juicio en lo que han estado proponiendo, tendría muchísimo más efecto y por supuesto, repito, credibilidad hacia una declaración como esta. Y yo creo que una exhortación de la comunidad universitaria, no solamente de los estudiantes, los docentes y las docentes tenemos que dejar de guardar silencio y tenemos que empezar a asumir posiciones y hacer declaraciones públicas. Y declaro también, esta es mi tercera declaración que no estaba en el libreto, que se nos está haciendo también tarde. Y cuando lo hagamos nos va a pasar como al presidente, no tenemos ninguna credibilidad. Y lo digo con vergüenza ajena y propia. Y que podamos decirle al pueblo de Puerto Rico, los exhortamos a que protejamos y defendamos el mejor legado que podamos dejar a las generaciones futuras, que sea una universidad pública verdaderamente accesible para los sectores más vulnerables del país y que tenga estos principios de autonomía fiscal que podríamos estar ejecutando ahora y que yo no veo ni siquiera en Mayagüez que tanto se habla de autonomía universitaria. Muchas gracias.